Born in the Colombian Amazon, Juan Carlos Galeano bridges poetry, academia, and environmental activism with rare authenticity. His work, including folk tales of the Amazon and poetry inspired by Amazonian cosmogonies, reveals the intricate relationships between indigenous, mestizo, and Afro-descendant communities and the forests, rivers, and beings they share their lives with. At Florida State University, Galeano teaches Latin American poetry while directing Journey into Amazonia, a field program in the Peruvian Amazon where students engage directly with local communities and environments rather than just studying them from afar. We caught up with Juan Carlos at the Folio Festival in Óbidos, Portugal, where his book Amazonia has just been translated into Portuguese, further extending the reach of these essential Amazonian perspectives. En realidad, el gran valor que tienen las cosmovisiones indígenas en nuestro presente es el traer todo un legado de sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Pues esa sabiduría de una relación con la tierra completamente diferente a la que hemos construido en la cultura occidental. Como decían algunos compañeros indígenas, exenta de dicotomías y dualismos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente sentirse en familia con todos los demás seres, o sea, con los ríos, con las nubes, con el agua, con el aire, como si fuesen nuestros parientes, como se afirma en tantas cosmogonías indígenas, en los miles y miles de mitos y narrativas de las culturas indígenas, de cada pueblo indígena, en la cual los lugares, las otras especies son parientes, parientes que también nos enseñan a cómo vivir mejor, ¿no? Si exploramos en estas narrativas de las culturas indígenas, dentro de esta noción de una humanidad socializada, por ejemplo, nos damos cuenta de que ellos manejan unos principios muy claros y estos principios son estos de la reciprocidad, una noción muy fuerte de que no estamos solos, no somos seres independientes, sino que formamos parte de un tejido de relaciones con todo el universo. No solamente con el universo inmediato, sino con todos, como si fuesen, diría yo, como si fuesen nuestros compañeros de viaje en el camino de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues este es el legado de las culturas indígenas, ¿no? Que en este momento de modernidad surge de nuevo porque sus voces han sido acalladas por colonialismos, neocolonialismos y la modernidad que ha ido diezmando no solamente a ellos, sino a la tierra misma. Entonces, pues la cultura occidental, en sus narrativas críticas de sí misma, se encuentra en este momento con estos grandes aliados que son las culturas indígenas, que tienen toda esta sabiduría necesaria para el mundo moderno. Entonces, pues yo pienso que ese es un principio
muy importante desde donde debemos partir. Y, y digo, desde donde debemos partir, eso implica eh, el respeto y la exaltación de estas comunidades humanas que han sido vejadas, acalladas por, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, por 5 siglos de colonialismo, ¿no es cierto? Entonces, pues eh, son narrativas, son maneras de ver el mundo ah, que son contestatarias, ¿no es cierto?, a todas las narrativas que eh, se construyeron ah, por los primeros exploradores, luego por los colonizadores y posteriormente que se siguen repitiendo, ¿no es cierto?, y que forman parte de una ideología que daña. Entonces, pues eh, eso es algo de capital importancia, pienso yo, en este momento de crisis, como decía Enrique Lez, de crisis civilizatoria, ¿no es cierto? Pues si se reprodujesen, eh, quizás se necesitarían demasiadas páginas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hacer una versión mitopoética de un cuento, de una narrativa oral que si se reprodujese tardaría 10 páginas, ¿no? Y por qué no hacer una versión mitopoética ah, sin abandonar el lenguaje en que fueron contadas, sino escogiendo esos momentos eh, poderosos de esas, e iluminadores, ¿no es cierto? Casi como epifanías de esos cuentos. Además es que nunca contamos una historia de la misma manera, porque nosotros con nuestra imaginación ah, estamos siempre cambiando las historias, ¿no? El mismo Italo Calvino decía, un cuento no es bonito si no se le agrega algo cada vez que se cuenta, ¿no? Bueno, porque como, como en el aforismo de Heráclito, ¿no? Es que nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, ¿no? Bueno, vamos, es que nosotros somos el río, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos, como dicen en inglés, agency, protagonismo, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos construyendo algo. Somos seres cambiantes, como todos los demás seres, ¿no es cierto? Siempre estamos construyendo imaginarios. Ah, lo que pasa es que podemos manipular esa imaginación. Ah, podemos salirnos de nosotros. Y entonces así, si nos salimos de nosotros e imaginamos, usamos la imaginación para imaginarnos cómo pensaría una montaña, ¿sí? ¿Cómo pensaría una nube? ¿Cómo pensaría un río? Entonces, aquí ya estamos en una serie de relaciones totalmente diferentes, ¿no es cierto? Estamos construyendo un paradigma totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque entonces estamos pensando que ellos tienen subjetividades como nosotros. Y por ende, si tienen subjetividades como nosotros, son seres sintientes. Y entonces podemos sentir eso, ese constructo nuestro que llamamos compasión, empatía. Podemos sentir con él, ¿no? Y aquí ya estamos en un tipo de sociedad que se reencuentra con esas sociedades originarias que llamamos culturas indígenas, ¿no es cierto? Quizás si nos tomáramos el tiempo para imaginar, para mirar el mundo con imaginación,
ah, podríamos acercarnos más, podríamos sentirlo más. Pues pasé muchos años viajando por ríos y selvas de toda la Amazonía, de muchos lugares, de todos los países de la cuenca, y quise compartir con los estudiantes, que pues son personas que han crecido dentro de una narrativa totalmente antropocéntrica, ¿sí? Y, y son jóvenes, tienen 20 años, en este momento en que están tomando decisiones de sus vidas, en sus vidas. Y qué mejor manera, no de enseñarles, porque nadie enseña a nadie, pero sí facilitar una experiencia para ellos en la cual ellos puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas, como médicos, como abogados, como profesores, como antropólogos, como artistas, a, a través de una experiencia de llevarlos a un lugar que facilitará, a una experiencia que facilitará el mirar la vida occidental y la vida de allí desde la perspectiva amazónica. Mirar los fenómenos de la globalización, todos estos fenómenos que ocurren en Occidente desde la perspectiva de las culturas indígenas. Entonces, así fue que pues, estos estudiantes tenían proyectos como de eh, estudiar una planta, pero estudiar una planta eh, no de una manera como lo pedía la ilustración, ¿no? Ah, sino de una manera fragmentaria, no, porque esa planta no existe sola, existe con personas, gracias a las personas. Así como las personas existen gracias a la planta, viceversa también, ¿no es cierto? Entonces, eh, así ellos tenían la experiencia no solo de conocer esa planta, pero conocerla desde la perspectiva de los habitantes de la región. Es lo mismo con un pez, ¿no? Y ello implicaba también todo lo negativo, o sea, los procesos de globalización, cómo influyen en un río, cómo lo transforman, cómo lo envenenan, eh, cómo sufren estos peces también, ¿no es cierto? Entonces, pues esta era una experiencia importante, pensé, y así muchos años estuve dirigiendo estos trabajos, estas experiencias, en la cual se hacían trabajos en las comunidades, los estudiantes vivían con las personas de las comunidades, con personas indígenas o con ribereños eh, apegados a sus ríos eh, y a sus selvas, ¿no es cierto? En una relación de afecto con ellos, porque, porque como les decía hace un rato, ¿no? Pues ellos son los mejores compañeros nuestros, ¿no? En la trama de la vida, ¿no es cierto? En el camino nuestro, esos ríos, esas plantas, esos animales, ¿no? Es decir, estas nubes, el aire, todos. Ah, es algo que hemos olvidado. Desafortunadamente, eh, la ideología eh, en estos países, las ideologías racistas, ah, que usaron todas estas representaciones del mundo indígena que hacían los exploradores y la repitieron, ¿no es cierto? Y luego los gobernantes repitieron estas mismas historias
de pensar en estas culturas indígenas como bárbaros. Entonces, asimismo, los sistemas educativos de cada país de la cuenca reflejan ese pensamiento de que estas culturas no tienen nada que aportar al país. Y por tanto, los programas académicos de las escuelas primarias, escuelas secundarias en la Amazonía, pues son programas elaborados las más veces, o hasta hace muy poco, en las capitales de estos países, ¿no es cierto? En Lima, en Bogotá. Y imagínense ustedes qué tipo de empoderamiento, qué tipo de continuidad cultural y de reafirmación de las identidades locales y de sus territorios podrán tener estos niños indígenas cuando están siguiendo los programas académicos eh, de los niños del interior o de los Andes, ¿no es cierto? Pues me preguntas sobre qué se debe hacer, pues hay que cambiar la sociedad. Y cambiar la sociedad no quiere decir traer más tecnología. Cambiar la sociedad es cambiar nuestra forma de vida. Y pues esto sí que requiere mucho. Claro, todos aprendemos de todos, es verdad, pero nosotros en este momento vivimos una urgencia de aprender de ellos. Es decir, si queremos nuestra supervivencia, ¿no es cierto? Porque por lo menos la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Que la Tierra, ella se va a equilibrar y seguirá como tenga que seguir, ¿no? Pero eh, tenemos mucha urgencia de esas sabidurías ancestrales, ¿no es cierto? De esas actitudes ancestrales. Tenemos